en el Salmo 119, que es uno de los salmos más extensos. Creo que es el capítulo más extenso de la Biblia. Y si tú lo estudias y si tú lo lees, todo el capítulo habla acerca de la palabra, de deleitarse en la palabra, de estar llenándonos con la palabra de Dios. Creo que lo primero que uno hace cuando Jesús nos perdona nuestros pecados es que nosotros podemos conocer el amor de Dios, pero cuando conocemos el amor de Dios, queremos conocer más a ese hombre del cual estamos enamorados, de Jesús, y lo podemos encontrar en la palabra. Y dice, ¿cómo puede guardar el joven su camino? Y dice que guardando la palabra. Creo que esta es la oportunidad, ahorita que estamos en pandemia, que estamos cada uno en nuestra casa, es quitar todo lo que a veces nos distrae, que a veces nos distraemos mucho con las redes sociales, con las series de Netflix, con toda la distracción que puede haber en una casa y buscamos como qué hacer. Pero creo que la palabra de Dios es el mayor deleite que podemos tener en este tiempo. Pero yo sé que si tú estás aquí y escogiste este taller, es porque tú quieres aprender a profundizar más en la palabra. Es porque tú quieres hacer que la palabra se convierta en ese alimento diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, en las 11, que a toda hora la palabra de Dios sea ese alimento que tú puedas tomar, que tú puedas profundizar. Y algo que hablaba ayer la pastora Gloria Salamanca, que también siempre es un referente para la juventud, y ella decía que cuando abrimos la puerta, partimos el pan con el Señor, y el pan es tener esa revelación de la palabra. Y sé que cuando estamos en esos tiempos de estar en la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, es cuando llega y esas verdades de la palabra como que saltan a nuestro corazón, como que son tesoros que van saliendo de la palabra y que nos van a ayudar a nosotros para que nosotros también podamos estar aprendiendo y enseñándoles a otros. Y bueno, hoy tenemos algo muy especial, una invitada de verdad que la admiro muchísimo, creo que ustedes también admiran mucho a esta pastora. Ella es una pastora joven, hermosa, recién casada, bueno, lleva solo como 3 añitos de casada, con un bebé, y ella hizo algo acerca de estudiar la palabra, y sé que ella es la encargada hoy para que nosotros podamos deleitarnos y aprender cómo estudiar más la palabra. Así que desde donde ustedes están, vamos a darle un aplauso virtual a nuestra invitada y anfitriona de este taller, la pastora Rebeca Guerra Howard. Hola a todos, qué alegría estar con ustedes, qué alegría, gracias Pastora Fanny, gracias, es un privilegio, es un honor estar aquí con ustedes, pueden compartir de la palabra en una convención donde hemos recibido tanto y nos han inspirado tanto al respecto del amor a la palabra de Dios. Yo me siento tan chiquita como alguien que no sabe casi nada de la palabra, y cuanto más estudio, aún me siento así como hablaba Francis Chamoy, siento que de verdad no sé nada, pero yo sí quiero compartir de lo poco que he aprendido de cómo poder crecer en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que quiero compartir contigo. Tips que quizás te van a llevar del conocimiento muy bajito a un conocimiento medio, donde vas a sentir que estás progresando, donde ya vas a tener más ganas de leer la palabra, estudiar, y vas a tener esa impresión de ahora sí, eso tiene sentido. Yo creo que una de las cosas que más me encanta es cuando escucho a un joven, alguien que habla, wow, finalmente comprendí eso, wow, entonces eso era al respecto de eso me encanta, porque yo creo que tenemos que tener esa relación. La relación con la Biblia es de revelación muchas veces, y eso es tan bacana, tan bacano. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas. No tenemos mucho tiempo. En Brasil, a veces cuando uno va a estudiar, hay programas que tú te inscribes que son intensivos. Y me gustaría
quería como que decir que ese tiempo que vamos a estar juntos va a ser como un intensivo, donde quiero que tú sientas como el sabor de lo que es empezar a comprender de una forma más clara la Biblia como un todo, en totalidad. Vamos a hablar entonces de lo más básico para empezar. ¿Ustedes saben cuántos libros hay en la Biblia? Vamos a hablar de eso. La Biblia tiene sus divisiones y hay 39 libros en el Antiguo Testamento y hay 27 libros en el Nuevo Testamento y hay 66 libros en toda la Biblia. Entonces, esa es una información que tú no sabías. Si no sabías, ahora lo sabes. Y vamos a ver que el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que él habla de la historia de Dios y del pueblo hebreo, de sus poetas y de sus profetas. Hay 3 clases de libros en el Antiguo Testamento que mucha gente no sabe y eso te ayuda a comprender de manera más clara. Las 3 clases son libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Ahora, libros históricos son los 17 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Esther, son libros históricos. Es historia, es lo que vas a encontrar en estos libros. Después de los 17 primeros libros vas a encontrar 5 libros poéticos y esos libros son de Job a Cantar de los Cantares y son libros de poesía. Y después de esos 5 libros poéticos vas a encontrar otros 17 libros proféticos y esos son los libros de Isaías a Malaquías y son libros de profecías. Ahora, no significa que en el libro de profecía no puede haber historia, no significa que en el libro de poesía no puede haber historia, sí puede. Significa que ese libro en su gran mayoría es denominado histórico, poético, profético. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia de Jesús de Nazaret, la iglesia que él fundó y su crecimiento bajo el liderazgo de sus apóstoles después de su muerte. Hay 3 clases de libros en el Nuevo Testamento: libros históricos, epístolas paulinas y epístolas generales. Los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo a Hechos, son los libros históricos. Vas a encontrar la historia de ¿qué? De Jesús y de la iglesia. Después de esos 5 primeros libros vas a encontrar 13 libros que son las epístolas paulinas. ¿Qué son las epístolas? Epístolas son las cartas enviadas, en este caso cuando son paulinas, fueron enviadas por el apóstol Pablo hacia personas, individuos o hacia iglesias. Y después de esos 13 libros, que es de Romanos hasta Filemón, vas a encontrar 9 epístolas generales. Son de varios autores, cartas a personas y a iglesias. Y esas epístolas generales van de Hebreos a Apocalipsis. Y vamos entonces a ver si tú pudiste comprender eso. Vamos a algunas preguntas que he puesto aquí para ustedes. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Entonces, a ver quién sí lo aprendió. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, muy bien. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, muy bien. Si tu respuesta fue esa. Y la Biblia entera, 66 libros, muy bien. Ahora vamos a ver, hay 3 clases de libros en el Antiguo Testamento: libros históricos, proféticos y poéticos, muy bien. ¿Y hay cuántos libros históricos? 17. Hay 5 libros poéticos y hay 17 libros proféticos. 17 es el último. Y vamos a ver que hay 3 clases de libros en el Nuevo Testamento también. Libros que históricos, epístolas paulinas y epístolas generales. ¿Hay cuántos libros históricos? 5. Acuérdate, de Mateo a Hechos. ¿Hay cuántas epístolas paulinas? 3 epístolas paulinas. ¿Y hay cuántas epístolas generales? 9 epístolas generales. Y yo creo que eso te va a ayudar mucho a que tú sepas lo que estás leyendo. Si es historia, si es poesía, no es la misma manera de interpretar. Cuando tú estás leyendo historia, lo interpretas como una historia. Estás leyendo una poesía, pues lo vas a interpretar como una poesía. Y eso cambia todo. Hoy nuestro asunto principal va a ser
lo que llamo de arco de la historia bíblica. Hoy voy a hablar de las 12 eras de la Biblia. Pastora, ¿qué es esto de las 12 eras de la Biblia? Primero quiero nombrar las 12 eras. Las 12 eras son esos puntos de referencia que tú puedes tener. Es una de las muchas formas de tener una visión clara de la Biblia como un todo. Entonces ahí están las 12 eras. La primera era es la era de la creación, la segunda era la era de los patriarcas, la tercera la era del Éxodo. El número 4 es conquista, 5 jueces, 6 reinos, 7 exilio, 8 regreso, 9 silencio, 10 evangelio, 11 iglesia y 12 misiones. Esa es la última era. Las eras nos ayudan a tener una visión de la Biblia del principio al fin. Entonces vamos a hablar de las eras y tú vas a tener una visión de la historia toda. Así cuando alguien esté en una conversación, tú no vas a quedar, ¿qué vino primero? ¿Job? ¿O eso? ¿O aquello? ¿O esa historia? ¿O aquella? Eso te ayuda con eso. Vamos a hablar de la primera era entonces. La primera era que me encanta es la era de la creación. La era de la creación está en Génesis 1 a Génesis 11 y ahí puse una descripción tan corta, dice, Adán es creado por Dios, pero peca y destruye el plan original de Dios para el hombre. Hay 4 sucesos principales dentro de la era de la creación, son los relatos de la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Ahora vamos a hablar, enfóquese en mí y te voy a explicar esa era. Esa era simplemente fue desde el momento donde Dios creó la tierra y el hombre. Entonces Dios creó la tierra y el hombre y Dios hizo el hombre su imagen y su semejanza. Y es tan increíble cuando Dios hace el hombre su imagen y su semejanza porque Dios nos dio atributos que son de Él, compartió con nosotros. Entonces después de eso hubo ¿qué? Ellos estaban ahí en el jardín del Edén, había un árbol que era prohibido, Dios dijo, de ese no van a comer y en un acto de rebeldía, desobediencia, comen de ese fruto que era prohibido y entonces ahí estaba la caída. ¿Qué fue la caída? El pecado entró en el mundo, ese es el momento de la caída. Y tenemos que ver que fue un momento de rebeldía. Ahora, el tercero es el diluvio. Después que pasó eso, se multiplicaron los seres humanos en la tierra y a la medida que se multiplicaron los seres humanos, se multiplicó el pecado. Y cuando el pecado se multiplicó de tal forma que la Biblia habla que Dios ya no podía con tanto pecado, entonces vino el juicio de Dios hacia la humanidad en forma de ¿qué? De diluvio. Y cuando vino el diluvio, Dios encontró en la tierra un hombre justo, Noé, y Dios salvó a Noé y su familia. Entonces de todo el diluvio solo 8 personas sobrevivieron, Noé y su familia. Y cuando sobrevivieron Noé y su familia, Dios les dio una instrucción. Entonces, ¿qué es el diluvio? Juicio por el pecado. Los hombres se multiplicaron, multiplicó el pecado, vino el juicio de Dios. Después de ese juicio, entonces ahora vino la torre. ¿Qué fue la torre? Fue el inicio de las naciones. Te explico por qué. Dios dio una dirección cuando ellos salieron del arca. Dios dijo, ahora se van a multiplicar y llenar la tierra. Pero ellos se multiplicaron, pero no llenaron la tierra. O sea, se quedaron en un solo lugar. Dios había dicho, ustedes van a varios lugares, llenen la tierra. Pero se quedaron en un lugar y tuvieron la brillante idea, pero no tan brillante, de construir una torre para su gloria, para su nombre, para su orgullo. Y a Dios no le gustó eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios empezó a ver que ya su motivación no era la correcta, que el hombre ya se estaba desviando del camino otra vez, entonces Dios confundió las lenguas. Y entonces ellos empezaron a hablar lenguas diferentes, ya no se entendían. Los que hablaban las mismas lenguas se unieron y fueron cada uno a un lado. Y eso fue el inicio de las naciones, porque las personas que hablaban la misma lengua se unían y iban a un lado. Entonces ahí empezaron las naciones. Ahora podemos ver que hablamos de esos 4 puntos y vamos a revisarlos rapidito. Entonces, ¿qué fue la creación? Ahí puse algunas opciones, ustedes van a ver. La primera es juicio por el pecado. La segunda, principio de las naciones.
La tercera, el pecado entró en el mundo. O la cuarta, el hombre a imagen de Dios. La creación fue el hombre a imagen de Dios. La caída, ¿qué fue? Juicio por el pecado, principio de las naciones, o el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. Y el diluvio, ¿qué fue? Juicio por el pecado, la opción número 1. ¿Y qué fue la torre? Principio de las naciones. Ahora vamos a hablar. Hablamos de la primera era, vamos a hablar de la segunda era que aún está en Génesis. Génesis 12 a Génesis 50. Es la era de los patriarcas. Y quiero hablar de esa era. Abraham fue escogido por Dios para ser el padre de un pueblo que representara a Dios en el mundo. Cuando hablamos de eso tenemos que hablar de los 4 patriarcas. Y los 4 patriarcas, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora quiero hablar un poquito de cada uno de ellos. Abraham es conocido como el padre del pueblo hebreo. Isaac es conocido. ¿Por qué Abraham es conocido como el padre del pueblo hebreo? Porque Dios, cuando hubo todo eso, que él confundió las lenguas, pasó un tiempo, Dios encontró un hombre con quien él deseaba tener un pacto, y hizo ese pacto con Abraham. Y Abraham entonces ahora, haciendo ese pacto con Dios, se volvió el padre del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y Dios le dio una promesa. La promesa de lo que él iba a hacer con el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Ahora, después vino su hijo Isaac. Isaac es conocido como el segundo padre de la promesa, porque Isaac recibió la misma promesa de su padre, de ser padre de naciones, de tener un pueblo que era el pueblo de Dios, y él entonces es conocido como el segundo padre de la promesa, porque continuó lo que empezó su papá. Y después de él vino Jacob. Jacob es conocido como el padre de la nación de Israel. Te explico por qué. Jacob tuvo 12 hijos, cada hijo de él se volvió en una tribu de Israel. Entonces cada hijo se volvió en una tribu, las 12 tribus formaron la nación de Israel, por eso él es conocido como el padre de la nación de Israel, Jacob. Y después de él vino José, y José fue un gran líder en Egipto. No sé si tú te acuerdas, pero José fue ese hijo de Jacob, de los 12 hijos que él tenía, que fue llevado cautivo como esclavo, vendidos por sus hermanos al Egipto, y allá Dios usó José de una manera sobrenatural. En un tiempo de hambre, José fue la respuesta de Dios para alimentar no solo todo el Egipto, pero todos los pueblos que estaban alrededor y necesitaban comida. En esa época, la familia de José, la familia de Jacob, vino todo el pueblo hebreo a vivir en Egipto. Y por ahí finalizamos lo que fue la era de los patriarcas. Vamos a ver si nos recordamos de eso. Entonces puse algunas opciones. Abraham, ¿quién es? Padre de la nación de Israel, líder en Egipto, padre del pueblo hebreo, sí, padre del pueblo hebreo. Isaac, ¿quién es? Padre de la nación de Israel, líder en Egipto, padre del pueblo hebreo, o segundo padre de la promesa. Isaac es el segundo padre de la promesa, continuó la promesa de su papá. ¿Y Jacob quién es? ¿Padre de la nación de Israel? Sí, porque él tuvo los 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. ¿Y José quién es? Líder en Egipto, un gran líder que Dios levantó en Egipto como respuestas. Ahora vamos a hablar de la tercera era. Es la era del Éxodo. La era del Éxodo está en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Y en esa era podemos ver que por medio de Moisés, Dios liberta al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y les da la ley. Hay 4 sucesos principales en esa era y quiero hablar de ellos. Primero fue la liberación, después la ley, después Cades Barnea y después 40 años de peregrinaje. Vamos a hablar un poquito de eso. Listo. Entonces enfócate en mí. Te quiero comentar que cuando estaba ahí José en Egipto y hablamos, y yo te acabo de hablar, que todo el pueblo hebreo fue ¿a dónde? Fue a vivir en el Egipto. Y el pueblo hebreo fue a vivir en el Egipto, solo que ellos se empezaron a multiplicar después que murió José, y ya el pueblo de Egipto estaba con miedo del pueblo hebreo porque eran en más cantidad que el pueblo de Egipto, y entonces empezaron a esclavizar los hebreos.
Y lo que sucedió ahí es que esa esclavitud empezó, pero 400 años después, 400 años de esclavitud, la Biblia habla que el pueblo hebreo empezó a clamar a quién, a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ahí yo quiero hacer por un momento, porque ahora cuando hablamos ahí de la liberación es el momento que ellos van a salir de Egipto. Dios escoge a Moisés. Moisés va a hablar con Faraón en nombre de Dios y le habla: por favor, deje que el pueblo de Dios salga de Egipto a adorar a Dios. Pero Faraón no quiere dejar, vienen las 10 plagas, y entonces finalmente cuando Faraón deja que el pueblo se vaya, ellos tienen que atravesar el Mar Rojo. Y en ese momento quiero hablarte de algo. En las películas, en las cosas de la Biblia que nosotros normalmente vemos, muestra ahí como si el pueblo que está saliendo del Egipto fuera así un pueblito, si me explico, una iglesia. Pero yo te quiero decir que los estudiosos hablan que el número de las personas que habían ahí como el pueblo de Dios eran de 2.5 millones a 3 millones. Para que tú tengas una idea, es toda la ciudad de Medellín moviendo al mismo tiempo. Es una ciudad de Colombia. Es mucha gente moviendo. Moviéndose al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios abre el Mar Rojo para que la gente, el pueblo hebreo, pueda atravesar, no significa que Él abrió así un poquito. Él abrió para que 3 millones de personas pudieran pasar. Entonces, imagina todo Medellín o todo el estado de Texas, algo así. Es increíble. Entonces, ese fue el gran milagro que Dios hizo ahí, porque los egipcios se arrepintieron, obviamente, vinieron detrás de los israelitas, pero lo que pasó fue que Dios cerró las aguas y los egipcios murieron. Y entonces vamos a lo segundo, fue la ley. Ellos salieron de ahí después de esa travesía y fueron a lo que llamamos de Monte Sinaí. Y quiero que te enfoques en mí y te voy a decir algo. Cuando ellos llegan al monte Sinaí, Dios da a Moisés los 10 mandamientos escritos en tabuas con su dedo. Y Dios habla al pueblo: si ustedes obedecen a esos mandamientos, van a ser increíblemente bendecidos, pero si ustedes desobedecen a esos mandamientos, van a ser maldecidos. Y eso fue la ley. La ley fueron los mandamientos de Dios que Él entregó en el monte Sinaí. Ahora, después de eso vino ¿qué? Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar de la rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos llegaron cerca de la tierra prometida. Dios había dicho ¿a quién? A Abraham, que tenía una tierra para ese pueblo hebreo. Y cuando ellos llegan cerca, era un oasis. Cades Barnea era un oasis que tenía una visión muy buena de la tierra que Dios había prometido a ellos. Era una tierra que emana leche y miel, la Biblia habla. Y cuando ellos llegaron cerca y la podían ver, Moisés envió espías, uno de cada tribu, 2 espías. Y cuando él envía a los espías, entonces él simplemente espera que ellos regresen, y ellos regresan con el mensaje de que esa tierra es todo lo que Dios ha prometido, pero tiene gigantes y ejércitos, y 10 de ellos hablaban: no podemos en contra de ellos. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, decían: sí podemos, Dios nos dijo que es nuestra tierra, podemos ir, Dios nos va a dar la victoria. Pero la gente creyó en la mayoría y fueron con los 10 espías, y entonces el pueblo no fue a conquistar la tierra prometida. Fue un momento donde tenían que confiar en Dios, no confiaron. Entonces Cades Barnea es conocido como el lugar de la rebeldía en contra de Dios. Entonces podemos ver que ahora que ellos se rebelaron en contra de Dios, tuvieron 40 años de peregrinaje. Fueron consecuencia de la rebelión contra Dios. Ahora
esas personas que estaban ahí en Cades Barnea, que vieron la tierra prometida, pero no creyeron, Dios esperó que ellos murieran para que sus hijos, la próxima generación, pudiera tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Todos los que tenían más de 21 años, cuando tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida y no aceptaron, murieron. Y entonces en esos próximos 40 años que se levantaba una nueva generación, Dios entonces trajo un mensaje a Moisés. Moisés empezó a animar a la gente y decir, es el momento de conquistar la tierra prometida. Dio instrucciones claras a ellos y murió Moisés. Entonces vamos a ver si aprendemos. Voy a poner unas preguntas. Primero, la liberación, ¿qué fue? ¿Los mandamientos de Dios en el monte Sinaí? No. ¿Lugar de rebelión contra Dios? No. ¿Consecuencias de rebelión contra Dios? No. La libertad de la esclavitud en Egipto. Eso fue la liberación. Después, la ley, ¿qué fue? La ley fueron los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. ¿Y qué fue Cades Barnea? Lugar de rebelión contra Dios. ¿Y qué fue 40 años de peregrinaje? Consecuencia de la rebelión contra Dios. No confiaron en Dios cuando estaban ahí a punto de entrar en la tierra prometida. Se quedaron con miedo y no confiaron en Dios. Eso es rebelión. Ahora vamos a hablar de la próxima era. La era de la conquista es sencilla. Josué dirigió la conquista de la tierra prometida. Entonces murió ahí en esa era. Tenemos 4 puntos: Jordán, Jericó, conquista y dominio. Quiero hablar de ellos. Mírenme a mí, podemos quitar las ideas positivas. Entonces, cuando hablamos del Jordán, ¿qué queremos decir? Josué, murió Moisés y ahora Josué está en el comando, y su primer prueba como líder es que para que el pueblo llegue a la tierra prometida tienen que atravesar ¿qué? El Jordán. Y para atravesar el Jordán ahora necesitan un milagro, así como necesitaban un milagro que Dios abriera el Mar Rojo. Y Dios por segunda vez le dio instrucciones a Josué y le dijo que el pueblo se santificara, que los sacerdotes fueran enfrente. Y es increíble porque la Biblia habla que cuando los sacerdotes tocaron el agua del río Jordán, se abrieron esas aguas y ellos pudieron atravesar el río. Y fue esa primer señal de Dios, de que Dios estaba con Josué, así como él había estado con Moisés, aunque Josué era joven, que la gente pudiera ver que Dios lo estaba respaldando. Entonces fue un momento muy, muy importante. Después de eso vino que Jericó, la conquista de la ciudad. Me encanta porque los estudiosos hablan que Josué era un estratega increíble, un estratega militar, pero increíble. Él se puso a pensar cómo iban a conquistar la tierra prometida, que era Jericó. Pero cuando él se puso a pensar, la Biblia habla que Dios envió un ángel que le dio instrucciones específicas. La conquista de la tierra prometida no fue en la sabiduría de un gran estratega, de alguien que sabía mucho. Fue en las instrucciones específicas de Dios. Dios dijo, ustedes van a rodear durante 6 días, una vez al día, la ciudad de Jericó. Y al 7º día van a rodear 7 veces y terminar gritando. Así ellos hicieron. ¿Y qué sucedió? Tú sabes, yo creo que tú sabes, las murallas se cayeron y ellos pudieron conquistar la ciudad de Jericó, y eso fue increíble. Pero después de eso vino que la conquista, porque Jericó era solo el principio de la tierra prometida. Jericó era la primera ciudad, pero tenían aún muchas cosas que conquistar. Entonces, ¿qué hizo Josué? Él vio toda la tierra que Dios les había prometido y él empezó a conquistar por el medio de toda esa tierra y dividir la tierra. Y una vez que él la había dividido, él empezó a conquistar desde el sur hacia el norte. En 7 años, desde el momento que conquistaron a Jericó, en 7 años habían conquistado la tierra. Y eso es increíble, por eso es de las eras de la Biblia que más me encanta, porque fue un tiempo donde el pueblo de Dios siguió sus direcciones y vivieron de verdad de victoria en victoria. Cosas increíbles. En 7 años habían conquistado toda la tierra prometida. Ahora, después de eso vino el dominio. ¿El dominio qué era? Consolidar, era completar el dominio de lo que ya habían alcanzado. Habían conquistado a Canaán en la conquista, pero ahora era consolidar. ¿Y qué hicieron? Lanzaron la suerte a ver que cada una de las tribus tuviera un territorio al cual debía
quería consolidar y ellos lo hicieron y conquistaron, terminaron de consolidar su conquista. Esa fue la era de la conquista. A ver si tú aprendiste. Jordán, ¿qué fue? ¿La derrota de Canaán? No. ¿El agua dividida milagrosamente? Sí, la segunda vez que Dios dividió el agua por amor a su pueblo. Segundo, Jericó, ¿qué fue? ¿La derrota de Canaán? No. ¿Qué fue? Sí, sí fue la derrota. No, mentira, hay otra que es mejor. ¿El agua dividida milagrosamente? No. ¿Completar el dominio? No. La conquista milagrosa de una ciudad. Jericó era solo la ciudad. Y la conquista fue la derrota de Canaán por completo. Y el dominio que fue completar el dominio, la consolidación de lo que ellos habían conquistado. Ahora vamos a la próxima era que me encanta porque es profundo lo que vamos a hablar aquí. Quizás tú nunca has comprendido esa era, esa parte de la Biblia como lo vas a comprender ahora. La era de los jueces. La era de los jueces está en los libros de Jueces y Ruth. Y Sansón y otros fueron escogidos como jueces para gobernar al pueblo por 400 años de rebelión. 400 años de rebelión. Hay 4 temas principales en la era de los jueces. Los jueces, la rebelión, los ciclos y Ruth. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Enfóquense en mí, no de ideas positivas. Vamos a hablar. Entonces, los jueces, ¿qué pasó ahí? La era anterior, donde nos detuvimos, fue que victoria en victoria, era de conquista, Josué. Ahora estamos en un punto donde la gente empezó a ¿qué? A tener una actitud de rebeldía y todo empezó para comenzar aquí tenemos que comprender lo que son los jueces. Los jueces de esa época no son los jueces de nuestra época. Era una autoridad político-militares que tenían prácticamente poder absoluto y que Dios pudo levantar para ayudar a la gente en un momento cuando se estaban teniendo mucha rebelión. Entonces vamos a hablar de eso. Esos jueces son muy conocidos. Quiero hablar de los 4 más importantes. Los 4 jueces más conocidos y importantes fueron primero Débora. Débora, la historia de ella está en el principio de Jueces y es clave. Después de ella está Sansón, el juez más conocido. Después de Sansón está Gedeón, que con 300 hombres venció un ejército de millares. Y después de él está Samuel. Samuel es el último, pero es quizás uno de los más especiales porque él fue el último juez, pero también fue el primer profeta. Entonces, él sí es muy especial a mi punto de vista. Y esos fueron algunos de los jueces, los más importantes. Ahora vamos a hablar de la rebelión. ¿Qué es que pasó ahí, pastor? La rebelión fue el quebrantamiento de la ley de Dios. Antes que Moisés muriera, él dejó de Dios. Eran 3 instrucciones. Las instrucciones eran las siguientes: ustedes deben de destruir todos los habitantes de Canaán, la tierra prometida, cuando entren. La segunda era, no se casen, eviten casar con esa gente. Y lo tercero era, destruyan los ídolos que ellos tienen, los ídolos, los dioses cananeos. Entonces, esas eran las 3 instrucciones que Dios dio y ellos fallaron en las 3. No obedecieron ninguna, no mataron el pueblo de Canaán, se casaron con ellos y tampoco no destruyeron sus dioses cananeos. ¿Y qué pasó cuando ellos tuvieron esa actitud de rebeldía? Hubo de verdad una destrucción. El último verso de Jueces habla de la situación en la cual ellos vivían. ¿Sabe qué habla el último verso del libro de Jueces? Habla que cada uno hacía según a lo que le parecía
bueno. Cada uno hacía lo que quería. Era una destrucción total moralmente y espiritualmente. Fue el peor momento del pueblo de Dios en la historia, para que tú puedas entender la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Empezaron a suceder ciclos. ¿Qué fueron los ciclos de la era de los jueces? Los ciclos eran la repetición de las desventuras de Israel. ¿Qué sucedía, pastora? Sí, sucedía así. Ellos pecaban en contra de Dios y entonces pecaban y venía el juicio de Dios hacia ellos. ¿Cómo? Dios permitía que un país vecino los conquistara a ellos. Y cuando ese país vecino los conquistaba, ellos se quedaban desesperados y empezaban a clamar: Señor, Señor, ayuda, trae liberación. Dios enviaba ¿qué? Un juez para liberarlos. Sansón y bueno, muchos otros como los que yo hablé. Y entonces venía el juez, Dios liberaba el pueblo y mientras ese juez vivía, la gente estaba feliz, contente y todo estaba en paz. Pero cuando se moría el juez, la gente volvía a pecar otra vez. Y entonces venía el juicio de Dios, otro país vecino los conquistaba y entonces ellos clamaban: Señor, libéranos de eso. Dios enviaba otro juez. Entonces mientras vivía el juez, todo estaba en paz, pero moría el juez, ellos volvían a hacer lo mismo, pecar de la misma forma. Entonces, ¿qué pasaba otra vez? Venía el juicio de Dios de nuevo. ¿Sabe cuántas veces eso sucedió? Ese ciclo, 7 veces en el libro de Jueces. 7 veces en la era de los jueces sucedió eso. Y el pueblo continuaba en ese ciclo terrible. Pero vamos a terminar esa era con una cosa muy buena que es Ruth. En el peor momento del pueblo de Dios, donde la gente no estaba nada bien, hubo una mujer que se llamaba Ruth. La Biblia tiene ese libro con su nombre, donde ella vivió en ese tiempo y fue ejemplo. Ruth es un ejemplo increíble de fuerza moral y espiritual, de compromiso y de fidelidad y del amor de Dios. Aunque ella no era del pueblo de Dios, ella fue fiel a Dios, hizo un pacto con el pueblo de Dios, decidió ser parte del pueblo de Dios, actuó de acuerdo con lo que Dios había enseñado a su pueblo. ¿Y sabe qué le pasó a esa mujer? Ella recibió la bendición del fiel. Aunque ella no empezó como pueblo de Dios, no era una hebrea, ella recibió la bendición de tal forma que ella está hoy en la genealogía de Jesús. Ella recibió herencia. La historia de Ruth es de las más increíbles que tú puedes leer en la Biblia, de lo que te pasa, de lo que sucede a uno cuando uno es fiel. Entonces me encanta cómo acá habla Jueces, porque Ruth es verdaderamente un ejemplo. Vamos a hablar entonces que después de la era de los jueces, ¿qué pasó entonces, pastora? Vino la era de los reyes. ¿Y qué fue la era de los reyes? La era de los reyes está ahí en 1 Samuel a 2 Crónicas. David, el más grande rey en la nueva monarquía, es seguido por una sucesión de reyes mayormente impios y Dios a la larga juzga a Israel por su pecado enviándolos al exilio. Hay 4 periodos principales en la era del reino y es Reino Unido, división del reino, Reino del Norte y Reino del Sur. ¿Vamos a hablar de eso? Entonces, a ver, el Reino Unido fue una nueva monarquía. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios, aquí tú te puedes enfocar a mí, podemos sacar las ideas positivas. El pueblo de Dios en ese momento empezó a tener envidia de las otras naciones que tenían rey y ellos no. Y empezaron a pedir: Señor, por favor, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y empezaron a hablar a Samuel. Y Dios permitió que Samuel pudiera ungir ¿a quién? A Saúl. Pero Saúl fue injusto,
fue injusto, y cuando Saúl fue injusto, habiendo sido ungido por Dios, Dios no permitió que él se quedara, que su familia, su descendencia continuara en el reinado. Dios lo quitó y Dios entonces levantó ¿a quién? A David. Y David sí tuvo problemas, pero David fue un rey justo, y con él Israel prosperó. Y después de él, David tuvo un hijo que fue ¿qué? Salomón. Y Salomón empezó súper bien, él quería hacer la voluntad de Dios, él empezó pidiendo sabiduría para poder gobernar como Dios quería, para escuchar la voz de Dios, para tener discernimiento de parte de Dios, pero después él se alejó de Dios, él se alejó de los caminos de Dios. Su vida espiritual ya no era la misma, su conexión con Dios ya no era, porque Dios le dio instrucciones y él no las siguió. Entonces, en su desobediencia, ahí hubo un romper, se quedó rota esa relación con Dios que él tenía, y ya dejó de ser un rey justo y empezó a ser un rey que no fue tan bueno. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Después de él, Israel tuvo muchos reyes que no fueron justos. Pero quiero decir que por causa de esa relación con Dios, de esa espiritualidad afectada de Salomón, hubo, después que él murió, una división en el reino de Israel. Entonces, cuando hubo una división, murió Salomón, hubo una división en el reino. Y se volvieron ¿qué? Dos reinos. Ahora Israel ya no era uno, Israel era dos. Entonces, esos dos reinos eran reino del norte, reino del sur. ¿Y cómo se quedó la división? Reino del norte eran las 10 tribus que se unieron y se quedaron con el nombre de Israel porque eran la mayor parte de las tribus, eran 12, 10 de ellas estaban unidas, y las otras dos que no estaban, las únicas que faltaban, que se formaron el reino del sur, fueron la tribu de Benjamín y de Judá. Y ellos se quedaron con el nombre de Judá porque Judá era la tribu más grande, era más grande que Benjamín. Entonces se quedó el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 de las tribus que era Benjamín y Judá con el nombre de Judá, y las 10 tribus con el nombre de Israel. Y ahora el reino está dividido. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de reino dividido, vamos a hablar primero del reino del norte. El reino del norte es el reino injusto, la Biblia nos muestra. ¿Por qué, pastora? Porque Jeroboam fue quien empezó comandando y él era un rey injusto. Pero después de él hubieron 19 otros reyes que eran ¿qué? Injustos también. Entonces el reino del norte solo continuó durante 250 años porque Dios ya no podía con su injusticia. Entonces ya no más Dios permitió que ellos fueran conquistados por una nación llamada Asiria. Y después de eso vamos a hablar entonces a un lado de lo que pasó en el reino del sur. El reino del sur, que eran las dos tribus, Benjamín y Judá, ellos fueron un poquito mejor que el reino del norte, y ya te explico por qué. Roboam, que era el hijo de Salomón, empezó reinando, y Roboam también fue injusto, pero porque fue mejor. El reino del sur duró 40 años, 400 años, porque en ese reino, diferente del otro, que solo hubieron reyes injustos, ese reino tuvo exactamente 8 reyes que fueron justos. De los 20 reyes que tuvo el rey del sur, de esos 20, 12 fueron injustos y 8 fueron justos. Los reyes justos hicieron con que Dios les diera más tiempo, ¿sí me explico? Fue el tiempo de misericordia, por eso duró más. Se alargó el tiempo del reino del sur, pero con 400 años Dios ya no podía con sus pecados, permitió que ellos fueran entonces conquistados por la Babilonia. La Babilonia ya había conquistado la Siria, y la Babilonia ahora estaba conquistando el reino del sur. La Babilonia conquistó todo. Vamos a ver si entonces comprendemos lo que queremos decir. Entonces, el Reino Unido, ¿cuál fue? Reino injusto, nueva monarquía. Eso fue el Reino Unido, la nueva monarquía. Reino dividido, ¿qué fue? Reino dividido fue la guerra civil que pasó después que murió Salomón. Y el reino del norte, ¿cuál era el reino del norte? El reino injusto. Solo hubo reyes injustos en el reino del norte. Y el reino del sur, ¿cuál era? El reino inconsistente, porque aunque hubo reyes buenos, hubieron muchos reyes injustos. Entonces,
Nos quedamos por aquí con las eras. Quiero volver a la primera imagen del arco de la historia bíblica y vamos a hablar de lo que son las dos eras para que tú tengas una idea de dónde te quedaste y te voy a ayudar a cómo continuar ese estudio. Ahora, pon atención. Estamos ahí en el medio, en la era de los reyes. Vamos a ver, ya vimos la era de la creación, la era de los patriarcas, la era del éxodo, la era de la conquista, la era de los jueces y la era del reino. Aún hay la era del exilio, la era del regreso, silencio, evangelio, iglesia y misiones. Entonces, lo que te quiero decir con eso que es, ahora me puedes mirar, aún hay mucho que aprender, pero quizás con ese poquito que yo compartí contigo, quizás ahora tú tienes una imagen mucho más clara de dónde empieza y qué viene después, y eso se va construyendo hasta que tú tienes una comprensión de toda la Biblia. Y cuando alguien te pregunta, ¿cuál historia? No, esa está después de esa, lo que pasó después fue eso, porque esa manera de estudiar cuando uno está iniciando ayuda mucho. Pastora, ¿cómo puedo cómo puedo continuar estudiando las dos eras? Hay un libro que se llama 30 días para entender la Biblia. En ese libro tú puedes encontrar las demás eras y puedes continuar estudiando las eras, pero si, pastora, yo no puedo comprar un libro, entonces ¿qué hago? En mi canal de YouTube, a mí me gustaría compartir las dos eras, pero la verdad es que las próximas eras son mucho más extensas, entonces para que yo te la explique aquí no teníamos tiempo, entonces prefiero explicar bien las 6 primeras y que tú puedas aprender las próximas 6. En mi canal de YouTube tú puedes encontrar Rebeca y Joshua ahí en YouTube y tengo todas las eras ahí y tú puedes ver cada video de cada era separado. Entonces te animo con todo mi corazón que tú tengas una imagen de la Biblia por completo, pero también que tú puedas crear una disciplina para estudiar la Biblia. ¿Cómo yo puedo crear una disciplina? Hay mucha gente que piensa que estudiar la Biblia es un sentimiento. Y yo te quiero decir, estudiar la Biblia no es un sentimiento, es una decisión. Cuando yo estaba en la escuela, odiaba matemáticas, pero cuando comprendía matemáticas me encantaba. Así es. Cuando tú estás comprendiendo la historia, cada día te vuelves, wow, eran 3 millones de personas, no puedo creer, Dios abrió de una manera tan increíble ese mar rojo, sí, de esa manera tan increíble. Wow, en la época de los jueces, entonces fueron ciclos, sí, fueron 7 ciclos. La gente no aprendió, no, la gente no aprendió. Y cuando tú empiezas a leer, aprendes mucho más. Entonces yo te quiero incentivar a que tú puedas tener una consistencia en tu estudio. Y yo sé que eso te va a ayudar. La otra cosa que quería dejar como tip para ti es que en la Biblia hay 2 cosas que caminan juntas. Y si tú aprendes eso, eso te va a ayudar. Hay principios y hay promesas. Todas las veces que Dios te dé una promesa en la Biblia, que tú miras un texto y es una promesa de Dios para ti, busca cuál es el principio de esa promesa. Porque cada promesa está aferrada a un principio y cada principio está aferrado a una promesa. Mucha gente recibe promesas de Dios y no sabe por qué esas promesas no se están cumpliendo. Y muchas veces no se están cumpliendo porque el principio que deberías de poner en práctica en tu vida para que esa promesa se cumpliera es la única cosa que tú no estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú descubres cuál es el principio de esa promesa que Dios me dio, entonces yo puedo cuidar a ese principio para ver esa promesa y que ella sea realidad en mi vida. Las promesas de Dios están como arriba de nosotros en el mundo espiritual y nosotros las podemos alcanzar. Pero ¿cómo las alcanzo? A través de los principios. ¿Cuál es el principio? Que es como si fuera una clave que me da el poder de alcanzar y agarrar esa promesa y recibirla en fe. Pero los principios sí funcionan y son principios espirituales. El mundo espiritual respeta los principios espirituales. Entonces, ese es una tip que te quiero dar. Cuando tú estudies la Biblia, yo me acostumbré a estudiar la Biblia por un tiempo de mi vida. Cuando yo veía una promesa, yo buscaba, a ver, ¿dónde está el principio de esa promesa? Por ejemplo, honra a tu padre y tu madre. ¿Para qué? Para que te vayas bien y que tengas que larga vida. Entonces la promesa es larga vida y que te va a salir las cosas, tu vida te va a salir bien. Pero esa es la promesa. ¿Cuál es el principio? Honra a tu padre y tu madre.
Entonces yo sé, Rebeca, que si honro a mi padre y mi madre, estoy ¿qué? Agarrando la promesa de que voy a vivir una larga vida y que esa vida va a ser buena y que todo me va a salir bien. Entonces, ese es solo un tip. El otro tip que me ha ayudado mucho es que cuando Dios te dé una palabra rema, valorízalo. ¿Qué es una palabra rema, pastora? Es cuando estás leyendo la Biblia y una palabra te viene. Así es como Francis Chan me estaba hablando hoy, que él estaba leyendo a Pedro y que él estaba ahí leyendo y que un verso le llamó la atención y que él se quedó con ese verso en su mente y que ese verso lo llevó a llorar. Bueno, cuando te venga un verso que te llame así la atención, que te lleve a llorar, esa es la palabra de rema que Dios tiene hoy para tu vida. Esa es la palabra que Dios quiere que tú pongas atención durante todo tu día. Quizás tú vas a necesitar mucho esa palabra. Yo siempre hablo que un día, es un ejemplo muy práctico, yo salí, iba al shopping y en ese día yo leí mi Biblia y el verso que resaltó fue de cuidar la lengua. Entonces yo, ok, me quedé con ese verso en mi mente, sabía que era el verso rema de mi día, y yo estaba caminando en el shopping, de pronto encontré a una amiga que yo no vi a años, y no era cristiana, y bueno, y ella me empezó a hacer preguntas, Rebeca, ¿cómo estás? Y yo iba a abrir mi boca para hablar de unas cosas que estaban pasando en mi vida, buenas y muchas cosas. Cuando yo iba a abrir mi boca para hablarle todo lo que estaba pasando en mi vida, me vino el texto, el verso rema que yo había leído en la mañana y el Espíritu Santo me dijo, ese es el verso rema porque es para ahora, Rebeca. No hables mucho. Tú no sabes cómo está el corazón de ella para recibir lo que tú vas a hablar. Y como que me vino una sensación de que Dios me había dado ese texto para que yo me callara en ese momento porque no era momento de hablar. Entonces yo, bueno, ¿y el tiempo? ¿Cómo está el tiempo esa semana, verdad? Está lloviendo y empecé a hablar de otras cosas. Pero, ¿sabe? Una palabra rema te puede salvar de muchas cosas. Entonces, ese es el próximo tip que me gustaría dar. Ahora, me gustaría también contestar algunas preguntas. Yo sé que ustedes han hecho preguntas y al final, si tenemos tiempo, adiciono algunas cosas más. Hoy, ¿me escuchas? Sí, pastora, sí te escucho. Ok, no, muchas gracias. Yo creo que todos estábamos acá anotando así Anota. súper rápido. Pero bueno, para algunas preguntas que estuvieron haciendo. Y sí, para que vayan y miren los videos, porque la verdad, aún yo estuve viéndolos y son súper, es muy fácil de comprender la palabra. La palabra se debe convertir en eso, en un deleite. Tú haces que uno diga, uy, yo quiero ir a mirar esto, yo quiero ir a leer dónde está eso. Pero bueno, hay de pronto personas que son nuevitas, que nos acompañan muchos nuevos en esta convención y algunos hicieron varias preguntas, son referencias. ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? ¿Cuál sería como ese plan de estudio o por dónde puedo empezar para iniciar un plan devocional? Ok. Bueno, yo creo que lo mejor sería empezar por el Nuevo Testamento. Yo creo que si tú eres nuevo, te va a ser más fácil. Habla de Jesús de una manera tan clara y yo creo que será lo mejor para ti, es una opinión. Si empiezas del Nuevo Testamento, lees todo el Nuevo Testamento, pero antes de leer Apocalipsis, vuelve a leer el Antiguo Testamento. Después de leer todo el Antiguo Testamento, entonces lees Apocalipsis. Y cuando vayas a leer Apocalipsis, busca un libro que te ayude. Hay libros de comentarios bíblicos y que sean específicos de libros. Tú puedes buscar uno, puedes buscar tu pastor y tu líder y decir, mira, voy a empezar a leer Apocalipsis, ayúdame a interpretar porque habla de lo que está por venir y es algo muy importante, pero también es tan bacano que alguien te acompañe a leer al respecto de lo que está por venir. Yo creo que es una gran ayuda. Si tú eres nuevo, es eso. Y al respecto de lo que la pastora estaba hablando, de que todos estaban así anotando, yo sé, yo me imaginé, la verdad, no quiero que estén preocupados en, ay, no, ¿por qué fue tan? Yo sé que es mucho.
mi objetivo es dejarlos con ese sabor de quiero más y que ustedes realmente puedan hacer esas dos cosas. Vayan y vean los videos, ahí está Rebeca y Josh en YouTube, pero también compren el libro, porque hay cosas en el libro que yo ni hablé en los videos. El libro es 30 días para entender la Biblia. De verdad, está muy barato el libro, no es nada costoso. Entonces yo creo que esto te va a ayudar. Wow, súper. Sí, no, ahí está todo, pueden estudiarlo con calma, pero no, todo lo que hablaste trae como esa luz, esa revelación para los jóvenes para que puedan de verdad apasionarse por la palabra. Me gustó una pregunta que mandaron. Dice, ¿cómo puedo ser constante en mi devocional sin aburrirme? Creo que esta es una de las cosas que más le cuesta a los jóvenes es, uno, ser constante. Entonces, ¿cómo ser constante? Y dos, ¿cómo hacerlo sin aburrirse? Aunque creo que cuando uno ya ama la palabra, ya no se aburre, pero esto pregunta un joven. ¿Qué dirías? Ok, perfecto. Mira, yo creo que lo que nos aburre es lo que uno no comprende. Cuando tú comprendes, no te aburres. Entonces, la clave ahí es que yo empecé a estudiar la Biblia de una manera que yo la pueda comprender y no leer por leer, porque a veces nos ponen planes así como, ay, vamos a leer juntos todo ese libro y tú estás con el afán de leer no sé cuántos capítulos al día, pero no comprendes nada de lo que estás leyendo. O sea, eso no te ayuda, es mucho más importante la calidad que la cantidad. Cuando se trata de la Biblia, calidad y no cantidad. Entonces, claro, vas a leer la Biblia por completo, es una meta que todos deben de tener. Si no has leído toda la Biblia, tienes que tener la meta, pero en el espacio de tiempo que tú puedas hacerlo comprendiendo lo que estás leyendo, ¿sí me explico? Entonces, si me toca un día para estudiar y comprender ese capítulo porque es un poquito más complicado, hoy tenemos Google. Tú puedes poner ahí en Google qué significa el texto y pones el capítulo ahí y te garanto, te va a salir un montón de cosas y para que tú te asegures puedes enviar a tu líder y decir, mira, eso está correcto, wow, yo no sabía, así como yo les comenté de que eran 3 millones de personas los que salieron de Egipto, mucha gente cuando está leyendo no sabe, pero cuando tú empiezas con un capítulo, voy a pesquisar todo sobre ese capítulo, entonces eso te queda interesante, entras en la historia. Yo diría que es eso. Y poner un horario también en tu día. Yo pongo un horario en mi día, porque no es de sentimiento. Hay días que estoy muy ocupada, hay días que tengo 1000 cosas, mi hijo está, pero que yo tengo un horario y un compromiso con la Biblia. La Biblia es prioridad. Entonces es la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va a hablar cuando yo esté leyendo, entonces es una prioridad. Por eso pon un horario que tú sabes, o sea, no tengo tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes? Si puedes empezar con 15 minutos, pero que realmente leas y que dejes que el Espíritu Santo te hable, ya es algo. Y vas aumentando ese tiempo. Si me explico, vas acrecentando, va creciendo el tiempo con el tiempo. Con el tiempo con el tiempo. Okay. Súper, súper, porque mira, cuando uno llega a la iglesia y cuando uno es joven, cuando yo llegué a la iglesia, yo a veces me sentía frustrada porque yo decía, hoy tenía que leer, digamos, 5 capítulos, pero me quedé en uno y no entendía, entonces volví y leía y ahí, y yo me sentía frustrada, ay, no leí, porque confundimos cantidad, entonces yo tengo que leer harto, yo escucho que los pastores se leen como 50 libros en un día, no sé quién hará eso, pero y se siente uno frustrado. Y entonces qué bueno que poderle hablar a los jóvenes ese tiempo de calidad Sí, de sí. esta lectura. Sí, total. Bueno, esta otra pregunta, y ya esta también te la hago yo, Okay. pero fue que la preguntaron. ¿Qué traducción recomiendas para comprender mejor la lectura de la Biblia? Ok. En español uso las dos traducciones.
traducciones que más uso. La más fácil es, a mí me hace, Nueva Traducción Viviente. Entonces, para comprender, si estás empezando, yo diría Nueva Traducción Viviente. Pero si tú me preguntas cuál es la más fiel, Reina Valera 1960. Entonces, esa es la más fiel. Y la más fácil, Nueva Traducción Viviente. ¿Estás empezando? Empieza con Nueva Traducción Viviente y listo. Súper. Sí, esa es Nueva Traducción Viviente. También TLA, que acá se consigue en Colombia. Es muy buena. También es súper. Muy buena. Pues, la que es fiel. No sé si, por ejemplo, leer La Reina Valera y como leerla en al lado. Eso es lo que hago. Que tenga, eso es súper también. Sí. Mucho. Leer ambas o muchas, y ahorita con la YouVersion que dejas como comparar 10 versiones de una vez, no puedes sacarle como más riqueza. Y cuando estás enfocada en calidad y no en cantidad, puedes hacer eso que la pastora está hablando. Entonces, si yo estoy enfocada en un verso, puedo mirarlo en varias versiones porque mi propósito es recibir lo máximo de ese verso. Entonces miro en varias traducciones a ver, wow, entonces ahora comprendí mejor. ¿Sí me explico? Eso está muy bueno. Super. Listo, pastora. Estas eran como las preguntas que encerraban todo. No sé qué más quieras ya para cerrar, un mensaje para ellos. Ok, bueno, yo te digo, desde que empecé a estudiar la Biblia, empecé a enamorarme de Dios y todo se volvió fácil. Encuentro muchos jóvenes que me hablan, ay pastora, no sé cómo puedes, es que a veces escucho tu testimonio, cómo dejaste una relación, cómo decidiste por la santidad, cómo eso, cómo aquello, esas disciplinas que parecen tan difíciles, o sea, esa obediencia que parece tan difícil a Dios, pero yo te quiero contar un secreto. El secreto es uno. Cuando tú conoces la palabra, a la medida que tú conoces la palabra, las cosas empiezan a hacer sentido para ti. Entonces eso que antes te parecía como una obligación, algo que Dios te decía, tienes que hacerlo. Cuando tú empiezas a comprender la palabra, empiezas a entender por qué Él te dijo que tienes que hacerlo. Entonces es como cuando el papá te explica por qué no puedes comer el helado antes de la comida, antes de la almuerzo, ¿sí me explico? Y cuando tú no comprendes eso, te hace muy difícil, mi papá es malo, pero cuando ya tengo la edad que sé que me va a quitar el hambre, por eso es mejor esperar y disfruto después, entonces ya es fácil esperar, como mi almuerzo y después voy a lo que es, ¿sí me explico? El dulce. Por eso te digo, las cosas van a empezar a hacer sentido y no va a ser una carga, va a ser un placer, va a ser así como, wow, Dios, tú me amas tanto que me diste esa dirección para guardar mi vida. Wow, Señor, tú me amas tanto que me mostraste el camino por completo antes que yo empecé a caminar por él. O sea, me mostraste todas las opciones, todas las calles y cuál debo de ir, en cuál debo de caminar. Wow, Señor, gracias. Mi papá, desde que yo era niño, me hablaba, si tú aprendes la Biblia, te vas a volver en alguien que es mucho más sabio que tu edad. Entonces yo guardé eso en mi corazón y de verdad les digo, aunque no soy tan niña, tampoco no soy tan, bueno, me encuentro ahí en medio, pero yo sé que toda la sabiduría que tengo no tiene que ver con mi edad, tiene que ver con la palabra de Dios. Y tú, no importa cuántos años tú tengas, la sabiduría de Dios vale la pena. Entonces conocer a Dios vale la pena, conocer la mente de Dios vale la pena. Y eso es lo que vas a descubrir cuando estés ahí leyendo la palabra y estudiando de verdad la palabra. Los animo con todo mi corazón y que me cuenten los testimonios. Listo, por favor, me marquen ahí en Instagram cuando estén leyendo la Biblia. Pastora, esto me está ayudando. Quiero ver sus stories. Quiero saber que lo están haciendo.
Muchas gracias por tenerme. Pastora, muchas gracias, de verdad. Qué alegría poderte tener, qué alegría que todos los jóvenes estén escuchando esto, que pueda despertarse ese anhelo y deseo por la palabra. Gracias porque eres un referente, porque eres un ejemplo para esta generación. Eres una bebé, eres una jovencita que tiene todavía mucho. Aquí ya, yo creo que esta es más la siguiente edad, ¿no? Ya más grande. Pero muchas gracias, de verdad. Porque enseñas y tienes una pasión por la palabra, y cuando alguien tiene una pasión la imparte sobre las demás personas, y uno quiere también tener ese fuego de poder aprender y profundizar más en la palabra. Y creo que Dios nos ha como, bueno, metido en esta cuarentena para que estemos más en la palabra, para que Total. Gracias. Total, No sé si quieras hacer una oración por eso. Claro, claro, claro. Señor, gracias por cada persona que está en ese workshop. Yo sé que nada es casualidad. Yo sé que tú trajiste a la persona correcta. Estás despertando a cada persona a algo nuevo, Señor, a una revelación, a un conocimiento de la palabra, a un estudio más profundo de tu palabra, porque tú los quieres usar para que ellos sean, Señor, esas personas que van a llevar tu palabra de una forma tan sencilla, de una forma tan clara a otros, y van a llegar muy lejos, Señor, llevando tu palabra. Gracias, Señor, porque ellos van a recibir para sí mismos, pero para regalar a otros, para que puedan brillar la luz del Señor como nunca antes. Señor, gracias porque yo sé que en ese workshop están personas que tú estás llamando para que sean maestros de la palabra, para que sean personas apasionadas por conocer y buscar conocer más y más de la palabra. Señor, gracias porque a la medida que conocemos tu palabra, conocemos a ti, y eso es lo más lindo y es lo más importante de nuestras vidas. Eso siempre tiene que estar como prioridad. Gracias, Señor, porque hoy te hacemos esa entrega. Quizás éramos inconstantes, quizás esperábamos el sentimiento de que, ay, tengo ganas de, pero no más. Hoy tomamos la decisión de que, Señor, es una prioridad conocerte a ti, y yo sé que te conozco a través de tu palabra. Señor, a partir de hoy decidimos estudiar la Biblia como nunca antes y hacer el esfuerzo y saber que tú nos vas a dar la revelación. Espíritu Santo, todos los días, danos la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, pastora, muchas gracias. Los amamos mucho a todos ustedes. Gracias, pastora, los amo. Y un gran beso. Fue un gran honor estar con